hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, a través del diario digital Conclusión por Televisión Regional, tratando de acercar la realidad, tratando de acercar esas temáticas que tanto nos gustan y que merecen un debate profundo y medular. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, ¿cómo estás de salud? ¿Bien? ¿Estás un poquito mejor? De a poquito, Sí, tratando de tener voz, pensaba. Casi obvia la pregunta. Claro, bueno, pero de a poquito. Tengo la garganta con arenilla, ya no con arena, con arenilla. Vamos saliendo, ¿viste? Nos vamos a ir secundando un poco difícil, en la palabra complicado, para poder llevar a cabo sin duda este catalejo. La temática es importantísima. Sí, que tiene que ver con lo laboral, con cómo trabajamos, qué sucede en torno a ello. Ya que compartimos muchas veces más tiempo con los compañeros de laburo que con nuestras propias familias. Entonces digo, ahí tenemos que buscar. Exactamente, por ahí va el tema. Si te parece, lo presentamos. Dale. La renuncia silenciosa hace referencia a la práctica cada vez más extendida entre los jóvenes de tomarse el trabajo con la seriedad justa para no ser despedido y mantener de esa manera una mínima implicación que permita al trabajador llevar una vida fuera del trabajo significativa y satisfactoria. Renunciar silenciosamente sería algo así como llevar a la práctica un estilo de vida más acorde con la idea de trabajar para poder vivir en vez del tan dañino y perjudicial para la salud física y mental vivir para trabajar, que tanto se ha extendido en los últimos 20 años. Esto tiene mucho que ver con la idea demostrada, ya por decenas de investigaciones, de que los empleados más felices son más productivos, en términos de calidad, no exclusivamente de cantidad, y están mucho más comprometidos. Hoy en Catalejo, renuncia silenciosa, una tendencia que se consolida. Bueno, ahí estaba la temática. Hoy vamos a abordarla como se debe, con un profesional justamente que nos va a acompañar, que nos va a ayudar a poder entender situaciones que nos atraviesan a lo largo de gran parte de nuestra vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, para eso contamos con la presencia de Sebastián Gavini, que es licenciado en psicología, docente, profesor. Tiene muchos títulos difíciles de presentar, pero sí, bueno, no vamos a enumerar todo porque se nos va el programa. Exactamente, pero es una persona muy idónea para hablar de esto. ¿Cómo andás, Sebastián? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias también por abrir espacio a la academia y a la ciencia, a estos lugares de comunicación masiva, que es muy importante para mí. Sin duda. Perfecto. Bueno, un poco pensábamos cómo enmarcar esta tendencia que se está dando en Europa, esta renuncia silenciosa, que empezó quizás con la pandemia, en TikTok, en una red social, en el hecho de pensar y cambiar el hecho de vivir para trabajar, sacarlo, ¿no? Correrlo y decir, bueno, no, trabajo lo justo para poder vivir. Sí, yo creo que lo primero que pasó es que se le dio un nombre, se asignó un nombre desde algunos espacios, que fue esto de renuncia silenciosa. Pero no es algo tampoco totalmente novedoso, ni algo que sea que no haya tenido antecedentes de investigación dentro de las disciplinas. Claro. De hecho, hace mucho tiempo se viene investigando variables como, por ejemplo, las intenciones de renuncia o el compromiso organizacional, que está íntimamente ligado a las razones por las cuales una persona se mantiene en una organización. Y en ese marco también hay muchas investigaciones actuales que empiezan a ver otros aspectos sociolaborales o sociodemográficos, cómo impactan, como por ejemplo las generaciones etarias en el ámbito laboral, y también algo muy importante es el hecho de tener o no tener una persona a cargo, si ya sean niños o adultos mayores, a cargo en el hogar. Todos esos aspectos sociodemográficos de alguna manera marcan también alguna pauta en lo que son las demandas laborales, y por eso digo, si bien está bueno que tenga un nombre nuevo, está bueno que aparezca en los espacios como TikTok o las redes sociales, es algo que se viene investigando y que me parece que termina siendo de alguna manera como una explosión, ¿sí? O una rebelión social frente a un sistema que, como bien dicen ustedes, lleva a tener ciertas consecuencias, y las más marcadas se notan en el ámbito de lo que llamamos conflicto trabajo-familia, es decir, la incapacidad de mantener ambos roles, el rol laboral y el rol familiar. Sin duda. Esto que también marcabas, que lo ha potenciado, al menos calculo, no sé si potenciado, lo ha visibilizado, lo ha dejado al descubierto, desnudo la pandemia, que tuvo que ver con esto del compartir, ¿no? El compartir más tiempo en casa, más tiempo con los seres que por ahí compartimos no tanto, cuando Exacto. Por ahí hay una jornada de 8, 10 o 12 horas, o volvemos cansados y el tiempo que tenemos en casa lo destinamos para estar sentado, no querer escuchar al otro, descansar, digo. Vino a replantear la pandemia algo que tiene que ver decididamente con la conducta
conducta humana, que tiene que ver con el ocio, con el descanso, con el compartir, con socializar, y me parece que ahí está esto de refundar por ahí el nombre, pero que es algo que imagino que viene hasta incluso con la misma especie, ¿no? Sí, de hecho la pandemia me parece que viene de alguna manera a marcar y a dar cuenta de que hay nuevas posibilidades y nuevas formas de establecer los roles laborales. Claro. Hasta hace muy poco tiempo alguien pensaba que era muy difícil o casi imposible realizar algunas tareas laborales por fuera del espacio, y es lo que se llama trabajo flexible. Con la pandemia no quedó otra opción que hacer un trabajo flexible forzado, y en muchos casos se notó ese tecnoestrés producto del forzamiento de algunas estructuras que no estaban listas para. Si bien algunas organizaciones ya estaban en proceso de transformación digital, no todas, ¿sí? Entonces hubo algunas diferencias entre, obviamente, acá hay que tener en cuenta que es un panorama amplio, no es solamente la decisión de la organización, sino también hay recursos individuales de las personas que pueden afrontar o no determinadas situaciones demandantes o estresoras. Entonces, en ese combo entre los recursos individuales, los recursos organizacionales y por ahí las capacidades que tienen algunas organizaciones de reubicarse o adaptarse a nuevos entornos, eso de aprendizaje, de transformación y demás, se da un combo que tiene que ver con esto, ¿sí? Primero, creo que para volver a lo que decíamos anteriormente, la posibilidad de decir, bueno, se puede hacer algo más, se puede hacer algo diferente. Y desde ese lugar empezar a plantear nuevas formas de trabajo, porque evidentemente mucho de lo que está instaurado tiene que ver con modelos anteriores, con modelos mucho más ligados a un trabajo industrializado. Y hoy estamos viendo que no es lo más común, sino que lo más común en el mundo laboral son más los servicios, claro, los comercios, es otro tipo de trabajo que, y por eso mantener una idiosincrasia anterior, ¿sí? Como una forma de trabajo anterior a los tiempos actuales, a veces conlleva esta ruptura, ¿sí? Desde ese lugar es donde uno puede entender que la pandemia, como alguna de las pocas cosas buenas que trajo esto, ¿sí? Como la posibilidad de enfrentarnos a nuevas formas de trabajo y que también las organizaciones lo vean como algo posible, porque si bien esto ya era posible, muchas organizaciones decían, bueno, yo no presto este tipo de beneficio. Y ahí entra otra parte que para mí es bastante importante, que es establecer un punto entre lo que es un beneficio y un derecho, ¿sí? Como por ejemplo, un beneficio tranquilamente puede ser que una persona obtenga, por ejemplo, un pase para un gimnasio, los bien conocidos beneficios laborales. Pero por otro lado también están los derechos, que es el derecho muy básico que tenemos que tener todos de balancear nuestros roles familiares y nuestros roles laborales. Entonces, en ese marco, parece que a veces se vuelve difuso, y yo la intención que le pido a mi empleador quizás de poder balancear ambos roles, se toma como un beneficio que en realidad debería ser un derecho, porque de hecho el mismo sistema nos demanda ser productivos y tener hijos, y en ese mismo marco también el mismo sistema nos impide hacer las dos cosas. Entonces entramos en creo que esas incongruencias del mismo sistema llevan a la rebelión y llevan a la estipulación de este tipo de conductas. Pensaba cuando hablabas el tema de los estresores. Bueno, en tus investigaciones, en lo que vos te abordás, ¿cuáles son esas situaciones de estrés que llevan a las personas, a los que están inmersos en el sistema laboral, a renunciar? Dentro de lo que, ¿no?, de tu perspectiva y lo que vos has estudiado. Bien, nosotros tenemos en marcha una investigación en estos momentos que es sobre riesgos psicosociales, donde medimos demandas y recursos laborales en varios países de Latinoamérica. Tenemos más o menos unas 15.000 personas que han participado hasta ahora, y también pudimos hacer alguna segmentación o algunas comparaciones por grupo, pero a grandes rasgos lo que más se ve es esto de la doble presencia o la demanda de dos roles, el conflicto entre el rol laboral y el rol familiar, y por otro lado también la carga mental que a veces está asociada con esto de no poder cumplimentar con los dos roles. Y lo que se ve también bastante claro son los conflictos de roles, es decir, cuando no está claro para qué es lo que se me contrata. Y eso tiene mucho que ver con lo de la renuncia silenciosa, porque muchas veces a mí se me contrata, pero no hay un diseño o una estipulación de rol claro. Y eso pasa mucho. Entonces yo entro a un trabajo y empiezo a tener cada vez más cosas para hacer. ¿Por qué? Porque nunca estuve claro para qué me contrataron. Y eso es a lo que apunta también la renuncia silenciosa. No es que la renuncia silenciosa apunta a que la persona renuncie per se, sino a dejar de hacer esas cosas que hace por encima del rol.
Claro. que no, en cierto punto hay que revisarlo porque está bien, porque es establecer un límite entre lo que está prescrito por el rol, que es para lo que a mí me contrataron, y una serie de actividades que uno a veces termina haciendo porque pasó así, ¿sí? Entonces, en ese conflicto de rol, o a veces también se suele dar en situaciones donde hay más de una persona que me dice lo que tengo que hacer, o tengo posiciones encontradas entre estas personas que me dicen lo que tengo que hacer, todo eso forma un combo que se genera un estresor, y esos son los más comunes, las demandas laborales más comunes que estamos viendo y que pueden llegar a generar un riesgo psicosocial, y el riesgo nos enfrenta ante la posibilidad de estrés, obviamente mediado por las capacidades individuales, y si generamos estrés, lo sostenemos en el tiempo, deviene el burnout, y si deviene el burnout, después tenemos consecuencias negativas a nivel individual como las enfermedades. Sin duda. Lo hemos tratado, el burnout también, que es el síndrome de cabeza quemada, ¿no? Ya cuando por ahí no encontró salida. Y lo que marcas es muy interesante, digamos, esto, ¿no? Sucede a diario, me parece que tiene que ver con la médula de un sistema laboral que no le ha interesado o no puede mutar en esto para poder generar un clima o un ámbito de trabajo agradable, entendiendo los parámetros, los puntos que venimos marcando. Uno va siempre del lado del trabajador, ¿no? ¿Hay del lado del empleador, desde el lado empresarial, interés en esto, o es una cuestión que ya es, digamos, tan cíclica que en muy pocas oportunidades encontramos las cabezas por ahí interesadas en lo que puede suceder abajo? Porque, bueno, es fundamental tener siempre a la trabajadora o al trabajador en buenas condiciones, más que nada psicológicas, físicas, aparte de bien pagas, para poder generar, digamos, que las cosas vayan a través de la ruta de la felicidad, digamos, ¿no? Claro. Sí, en esto la literatura tiene como dos posturas contrapuestas, ¿sí? Una donde los movimientos de los empleadores o de las personas a cargo de las organizaciones lo hacen porque están convencidos de eso, ¿sí? Quieren tener un personal más sano, y el otro que lo hace por una vía para obtener mayores réditos al final, ¿sí? Como ya se ha demostrado que empleados que sean más felices o que tengan mayor grado de bienestar tienden a ser más productivos, tienen menos ausentismo laboral y por lo tanto menos rotación. Eso termina impactando positivamente en las ganancias de la empresa. Entonces, están esos dos posicionamientos contrapuestos. Obviamente que nosotros apuntamos a que el empleador lo haga como un fin en sí mismo, ¿sí? Que la persona esté bien en el trabajo como un fin en sí mismo y no como un fin para lucrativo, claro, sin duda. Exactamente. Entonces, en ese punto me parece que está claro, y bueno, una u otra perspectiva por lo menos están empezando a poner en agenda algunas cuestiones que tienen que ver con la salud psicosocial de las personas dentro del trabajo. Sin duda. Si te parece, vamos a la primera pausa y ya regresamos, que está súper interesante, porque todos vamos pensando en lo que nos ha pasado, porque o nos todos pasa en el estamos trabajo. atravesados por esto, no somos sujetos que no podemos escapar de la realidad laboral, ¿no? Ya regresamos, Dale, vamos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, continuamos, estamos en Catalejo. Tema importante, porque interpela a todo el mundo. Esto no es que interpela a un sector, sino que tiene que interpelar a todos los sectores, ¿no? Que hacen a lo laboral y a lo social, claramente. Sí, y una cosa importante que también hablábamos en otra oportunidad con Sebastián en torno a estas organizaciones laborales, las organizaciones positivas, ¿no? Porque si uno va a la mayoría de los trabajos, los que uno conoce, amigos, familiares, no son positivas. En la mayoría, lo digo, quizás vos estás más en tema con algunas empresas que sí lo llevan a cabo, pero por lo general los climas laborales suelen tender siempre a la baja y no... O ser pesados. O ser pesados, digo, y se ve hasta mal que el trabajador esté contento. Sí, bien, me parece que tiene que ver con una idiosincrasia de la forma de concebir el trabajo a lo largo del tiempo. La raíz de la palabra trabajo ya nos conlleva o nos lleva a pensar que es un castigo. Yugo, lo cual claro. Es un problema. El trabajo es un castigo, es una forma de castigar, y en otros momentos el que hacía el trabajo físico era el esclavo y las personas de la sociedad cultivaban
el pensamiento, ¿sí? No trabajaban con el físico. Claro. Con el movimiento de determinados sistemas de producción, como el capitalista, no nos queda otra forma que trabajar. Hay algunos que trabajan con el cuerpo, otros que trabajan con la producción de conocimientos y dentro de ese marco nos movemos. Ahora bien, me parece que eso se sostiene mucho de eso a la hora de armar las organizaciones y sobre todo lo que termina marcando son las actitudes o las actividades diarias, es decir, la cultura y el clima se terminan de alguna manera visualizando en las actividades diarias de una organización, es decir, como una organización desde que recibe a una persona hasta que la despide, por ejemplo, todos esos tránsitos van marcando cómo es una cultura, un clima. Hemos estado y estamos todavía muy acostumbrados a una cultura organizacional que venga desde una perspectiva negativa y que todo tenga que ser pautado desde misma la educación que hemos recibido, desde el terror, ¿sí? O desde la sanción. Se hace esto o se sanciona. Y no nos han enseñado muchas veces el feedback positivo, que es la retroalimentación positiva. Creo que yo el otro día hablaba con alguna persona, dentro de las tantas que hablo, que el feedback positivo queda por ahí en el jardín, donde se les da una buena devolución y después, una medida que vamos creciendo en las distintas instituciones o organizaciones, se nos deja de dar feedback positivo. Che, qué bien lo que estás haciendo. Eso desaparece. Y empieza es tu obligación. Es tu obligación. Sí. Hacerlo bien. Claro, hacerlo bien. Hacerlo bien o te castigo. Claro. ¿sí? Claro. Un sistema bastante Sí, medieval, sí, sí, sin duda. Hacerlo bien o te castigo. Y esa forma de mantener y también de competitividad dentro de la organización, donde, bueno, el que lo hace bien recibe más premio y el que lo hace mal recibe más castigo, lleva a un sistema donde terminamos de alguna manera compitiendo entre nosotros, donde el ambiente laboral se torna tenso, porque el que está arriba no quiere que el de abajo escale, bueno, y todas esas cuestiones que pueden llegar a darse. Y eso también coadyuva a que las personas tengan, como decíamos anteriormente, ciertas intenciones de renunciar a algunas estructuras rígidas o tradicionales, o de trabajo, o estructuras o organizaciones más rígidas, para buscar lo que hoy se llama una carrera caleidoscópica, ¿sí? Que no tenga que ver con un sentido tradicional, ascendente y jerárquico, como veíamos antes, sino que buscar la propia carrera o la carrera autogestionada. Desde ese lugar, ¿sí? Las renuncias pasan a ser algo como inherente a la forma de concepción del trabajo actual. Y digo, uno no debería tener que retener a una persona más allá de las voluntades de esa misma persona, porque quizás hoy nadie está pensando, o la mayor parte de las nuevas generaciones, no están pensando en empezar en una organización y cumplir todo su trayecto laboral en esa organización y ir ascendiendo como quizás hace 2 o 3 generaciones sí. Ahora quizás estamos, bueno, hago un poco de experiencia acá, me capacito, aprendo, salto hacia otro lugar, y eso tiene que ver con las estructuras de trayectos laborales caleidoscópicos, y las organizaciones tienen que, de alguna manera, ayornarse a estas nuevas formas de ver las trayectorias laborales, y dentro de todo ese aspecto de cuestiones que tienen que ayornarse de las organizaciones, también tiene que ver con lo positivo que nombramos anteriormente. Esto de poder pensar no solamente desde un punto de vista negativo, ¿sí? Generar emociones negativas, generar estados afectivos negativos, sancionar, sino también generar aspectos positivos, ¿sí? Feedback positivos, emociones positivas en el trabajo, gratitud, agradecimiento, un montón, alegría, felicidad, un montón de cuestiones que tienen que ver con pensar el trabajo como una fuente de gratitud, de felicidad y de bienestar, y no solamente como una fuente de sufrimiento. Sin duda, no sé si hay estadística, pero digo esto porque uno se queda en el trabajo típico, ¿no? Pero digo, en las profesiones también, ¿no? Que hay muchos que, por ejemplo, podemos ostentar o no algún tipo de profesión, pero en algún momento de la vida, o no descartamos otros, nos podemos volcar a otra actividad, que no estén relacionadas directamente con lo nuestro, porque para nosotros, o distintos profesionales, haya podido ser la profesión un tanto alienante. ¿Se ve también esto? Sí, evidentemente es una problemática que atraviesa a todos los órdenes y a todos los tipos de trabajo y todas las profesiones. Yo creo que también se ven distintos puntos, ¿sí? O personas que empiezan una carrera por algún mandato familiar o social y luego la abandonan, o se reciben y nunca ejercen, porque también realmente tuvieron que hacer. O son eternos estudiantes también, ¿no? Hay casos, ¿no? Son eternos estudiantes, o personas que cuando se insertan en el campo laboral ven que no hay un área de incumbencia de esa profesión que realmente le llame la atención o donde se pueda desempeñar claramente, y ahí quizás podríamos emparentar con
un concepto bastante claro de la psicología organizacional positiva que tiene que ver con el sentido, ¿qué sentido le encuentro yo a eso que hago en términos laborales? Claro. Hay Tal mucha cual. gente que va, por ejemplo, no quiero meter ninguna profesión particular, pero alguien que va, ejerce su profesión y dice, no le encuentro sentido a esto, no me llena a mí, no encuentro Claro. forma de... Va a cumplir horas nada más. Y entonces deciden, listo, dejo la profesión y me dedico a otra cosa que quizás tenga que ver con mi proyecto de Claro. vida y con Claro. mi sentido. Tal cual. Tal cual. Pensaba en el tema de la organización, de lo positivo, de mejores entornos y también como comunicadores, digo, la herramienta comunicacional, la palabra, la expresión es fundamental. Sí, evidentemente es uno de los recursos más valorados y también más estudiados, que viene de la mano de otro recurso que es importante, que es la participación, porque uno puede comunicarse dentro de una organización siempre y cuando tenga una posibilidad de participar, Claro. es decir, de Tal tener cual. voz Claro. dentro de esa organización. Entonces, porque hay distintos tipos de comunicaciones verticales o jerárquicas y comunicaciones al mismo nivel o horizontales, y todas son necesarias y todas son importantes. Tanto cuando se baja una información que tiene que ser clara, en la forma en la que una organización comunica desde arriba hacia abajo es importantísima, y la forma y lo que comunica, ¿sí?, siempre deja una pauta. Nosotros decimos siempre que cuando vemos una organización, la forma en la que comunica las cosas importantes también da una pauta de esto que hablamos antes, de la cultura, son las formas de hacer en el día a día. Entonces, ¿qué tanto también establece o permite la comunicación o la participación de las personas dentro de los entornos laborales? Es importante, digo, porque si yo no tengo posibilidad de participar, no tengo posibilidad de decir algo acerca del rol que estoy desempeñando, no hay posibilidad de cambio. Sí, hay un concepto también muy lindo que se suele trabajar, que es job crafting o rediseño del puesto, pero es posible, que tiene que ver con alinear las capacidades a lo que pide el puesto, las capacidades individuales a lo que pide el puesto. Pero es posible solamente cuando alguien me pregunta o me permite a mí decir Claro. algo. O lo pone en discusión, claro. Claro. Y donde hay apertura también para escuchar y poder mover, ¿no? Sí. Claro, porque la escucha Exactamente. es fundamental. Porque esto sucede muchísimo en la comunicación vertical, donde, bueno, después los y las empleadas son meros escuchas sin poder refutar o comentar cuál es la situación. No como una queja, sino decir, bueno, No, estoy no. acá, siento esto, me pasa Uno esto. siempre ha entendido lo comunicacional como una herramienta fundamental para poder subsanar, para poder Claro. corregir, para poder acomodar, y a veces está utilizado o se interpreta esto de la comunicación como, este viene con otro planteo de esto, ¿no? Y me parece Claro. que tiene que ver también con la cuestión de sanar también el ambiente laboral, me parece que es fundamental. Sí, y para eso es muy importante tener en cuenta otra variable u otro concepto, que es el liderazgo, ¿sí? Porque hay liderazgos tradicionales que no habilitan a este Claro. tipo de Claro. comunicación, y hay, por suerte, nuevos modelos de liderazgo que se adaptan mejor, como por ejemplo el liderazgo redárquico o el liderazgo transformacional, que son nuevas formas de entender el liderazgo, y ya no como el liderazgo jerárquico que hablábamos anteriormente y tradicional. Está como todo emparentado. Las formas de la cultura organizacional y las formas de los liderazgos están emparentados. Por eso, cuando tenemos un líder que, en vez de trabajar en jerarquía, trabaja en redarquía, arma redes, habilita espacios, va a haber mucha más posibilidad de participación y de comunicación. Y esto hay, obviamente, cuando algo se comunica, se le da visibilidad, y si se le da visibilidad, tiene entidad y puede trabajarse. Cualquier cosa que no se identifique, no se hable, queda en ese lugar de la invisibilidad y es imposible modificar. Sin duda, sin duda. No sé si te quedó alguna preguntita más No, por no, ahí. no, ¿Nos quedan pero cuántos? Muy poquito, Muy no, le iba a poquito, pedir sí. una reflexión final, porque siempre, bueno, no sabemos quién nos está mirando, quién nos está escuchando, quizás alguna persona que tenga personas a cargo, propios también empleados, empleadas, que digan, bueno, esto me suena, esto me parece que es interesante para poder marcar y poder repensar, que ese es el fin. El ambiente laboral, Claro. sin duda. ¿Mm? Sí, la reflexión sería que cualquiera de estos movimientos, ya sea la gran renuncia, la renuncia silenciosa o el que venga mañana, son llamados de atención de la gran parte de la fuerza laboral que está de alguna manera contestando a las formas en las que se está organizando el trabajo hoy, ¿sí? Y sobre todo a formas de entender la vida que tienen que ver con rupturas de lo que venía establecido, siempre lo que tiene que ver con la ruptura del status quo es bueno, entenderlo, sí, tomarlo y ver cómo podemos mejorar entre todos los ambientes laborales para que esas personas, porque si no la solución va a ser siempre se va uno y traigo otro u otra persona para que ocupe ese lugar,
y debería dejar de pasar, ¿sí? Ese intercambio de fichas. Deberíamos quizás cambiar las estructuras organizacionales o pensar nuevas estructuras organizacionales para que puedan alojar a las personas, para que no se sientan mal dentro del trabajo y que en el caso de que tengan que emigrar, porque es parte de la idiosincrasia actual, emigrar hacia otros lugares, lo hagan llevándose lo mejor del lugar donde estuvieran y no lo peor, ¿sí? Sin duda, clarísimo. Bueno, Muy interesante. la seguiremos. Sí. Da para largo. Sí, ¿no? un puntapié inicial Ujú. que seguramente lo vamos a tener en alguna otra oportunidad para seguir charlando. Me parece que es fundamental porque es un tema en el cual todos y todas estamos Sin inmersos. duda, totalmente transversal y estamos todos ahí. Sin dudas. Agradecidos. Gracias por Cuando el quieran. tiempo y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Adiós, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, interesante temática. Sí, la de hoy, muy ¿no? interesante, muy Como decía, interesante, transversal y que sí. claramente amerita a que la escuchemos, la repensemos y la pongamos en discusión por sobre todas las cosas. ¿no? Exacto, nuevos modelos de organización. ¿no? Puede incomodar lo comunicacional, pero me parece que es vital para corregir el rumbo. Sin dudas. Bueno, hemos llegado al final. Fabián Arias, como siempre, en la puesta en el aire. Hernán Cabrera en lo que tiene que ver con la edición. Nos encontramos la semana que viene con más Catalejo. Dale, nos vemos. Chau, chau. gracias. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del